Muy buenas tardes, hermanos y amigos que están en sintonía en este día de hoy para escuchar la palabra de Dios en unos momentos más. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer el poderme dirigir a ustedes y a través de la palabra de Dios. Les deseo desde ya muchas bendiciones a sus familiares, a todos ustedes, y que el Señor los siga librando de todo peligro. Se derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querube. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de de querube. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querube. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querube. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él
en Jericó iba pasando por la ciudad. Y Jesús causaba expectativa, causaba admiración en la gente. La gente quería verlo, la gente lo seguía por los milagros, por las enseñanzas. Muchos escuchaban las parábolas, los sermones que Jesús daba. Muchos venían por interés también de milagros, de manifestaciones sobrenaturales para que sus necesidades fueran suplidas, para que sus enfermedades desaparecieran, para que multiplicara Dios los panes y los peces. Muchos seguían por interés, pero también causó una expectativa el pasar de Jesús por Jericó en Zaqueo. Y Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo trataba, procuraba, intentaba ver quién era este personaje. Tal conmoción causó Jesús que gente y fuentes de historia antigua, por ejemplo, los escritos de Flavio Josefo hablan del hombre de Galilea, de aquel nazareno que pasaba por distintos lugares, que la multitud lo seguía, que hacía milagros. Por lo tanto, hay fuentes históricas que respaldan el que Jesús estuvo aquí en la tierra, que Jesús estuvo haciendo milagros, que Jesús estuvo enseñando el evangelio del reino, estuvo enseñando la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Y Zaqueo era uno de los que quería ver quién era Jesús e intentaba verle. Hay un versículo que dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera, porque el que a mí viene es traído por mi Padre. El Señor Dios Todopoderoso obró en el corazón de Zaqueo, puso una inquietud en su corazón para buscar al Salvador, para buscar al Señor, y esa inquietud llevó a Zaqueo a intentar, a tratar, como dice la Escritura, a procurar ver quién era Jesús, pero había obstáculos, había dificultad para poder verle. Había una multitud que no le dejaba avanzar. Era tanta la multitud como aquella que se vio enfrentada ante la mujer del flujo de sangre, que también quería alcanzar al Maestro, pero no podía. Otros, para alcanzar el favor de Dios, gritaban a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bendito es el nombre del Señor. Usted en esta noche está en este lugar porque procura su espíritu, procura su alma buscar a Dios, buscar al Señor, como dice la palabra: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Para contemplar la hermosura de su santidad, para inquirir en su templo. Pero cuando hay un propósito de buscar a Dios, cuando tenemos el propósito de inclinar nuestro corazón a la voluntad de Dios, sin duda se levantará oposición en contra de nuestra vida. Sin duda nos veremos enfrentados a adversidades, a problemas, a dificultades, a enfermedades, porque mientras permanecemos indiferentes a Dios, mientras permanecemos absortos en nuestros caminos, en nuestras propias, hermanos, en nuestros propios intereses, el enemigo nos deja tranquilos. El enemigo no nos deja, no nos molesta, ¿cierto? Nos deja tranquilamente vivir absorto en cualquier otra preocupación, en cualquier otro camino, menos cuando buscamos a Dios. Pero cuando queremos buscar su presencia, cuando queremos acercarnos a Él, se levanta también la oposición. Hay una multitud que no nos quiere dejar avanzar. Hay una corriente contraria que nos quiere atrapar y nos quiere absorber para que no busquemos la presencia de Dios. Tal vez hay un propósito en su corazón de decir: desde ahora en adelante voy a buscar a Dios. Desde ahora en adelante voy a servir al Señor. Voy a inquirir en su templo. Pero estamos luchando en medio de una corriente contraria. Que Dios nos ayude.
una corriente filosófica, una corriente cultural, una corriente de este mundo, el pensamiento de este siglo que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Que Dios nos ayude. Dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos, ¿cuántos saben que estamos en los últimos tiempos? Estamos viviendo los tiempos finales y en los postreros tiempos el espíritu del anticristo, el misterio de la iniquidad estará operando. Y ya está operando en medio de esta sociedad. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios y trata de apagar la fe en el Señor Jesucristo. Trata de ahogar la fe de los creyentes de manera que saquemos el enfoque, saquemos la mirada de nuestro Señor y volvamos nuestra mirada a la realidad inmediata en la cual estamos viviendo. Que centremos nuestra atención en lo que nuestros sentidos nos permiten percibir, nos permiten palpar. Y nos comenzamos a apartar de la fe. La corriente de este siglo nos aparta de Dios, nos obstaculiza para buscar a Jesús y se centra en nosotros mismos. Se centra en la gratificación personal. Se centra en lo que al ser humano le satisface. Que Dios nos ayude. Pero ¿sabe usted, amado hermano, que la palabra del Señor dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios? La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Porque nuestra naturaleza humana es enemiga de Dios. Nuestra naturaleza humana es de continuo inclinada al mal. Por lo tanto, fue necesaria la venida de Cristo. Fue necesaria la muerte expiatoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para limpiar nuestro pecado, para regenerarnos y para que un día, al sonar de la trompeta, los que estén muertos se levanten con un cuerpo incorruptible de gloria. Y si hemos quedado vivos hasta ese momento, los que hayamos quedado, dice Tesalonicenses, seremos transformados. Amén. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo incorruptible. Porque dice la palabra que es necesario que nuestro cuerpo corruptible se vista de incorrupción. Porque la sangre y la carne que han heredado el pecado que nos separa de Dios no pueden heredar el reino de Dios. Por eso Pablo dice: ay de mí que estoy preso, estoy muerto en este cuerpo de muerte. Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Que Dios nos ayude. Porque estamos en medio de una generación que no conoce a Dios. Y nuestra batalla diaria es contra nosotros mismos, es contra el mundo, es contra el sistema anticristo, es contra todo lo que va, hermanos, levantándose y para obstaculizar la vida del creyente. Que Dios nos ayude. La táctica del enemigo ha sido la misma desde antaño. Cuando le dijo a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Trayéndola el cuestionamiento. Amén. Trayendo la duda a lo que Dios dice. Y le dice: ¿con qué Dios os ha dicho que moriréis? No moriréis, le dijo, sino que seréis como Dios. Y ahí Eva abrió los ojos. Seré como Dios. Y comió del fruto, porque el enemigo sembró la duda en su corazón. Que Dios nos ayude. Mientras oraba nuestro hermano Luis delante, decía lo que Tomás exclamó y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendito es el nombre del Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque sin fe es imposible agradar
a Dios. La vida cristiana es una vida de fe, es una vida de convicción, es una vida de verdad, de revelación que Dios ha marcado profundamente en nuestro corazón, que Él ha descurrido el velo. Y hoy podemos ver lo que antes no veíamos. Hoy se abre el entendimiento que viene de parte de Dios. Y Zaqueo se vio enfrentado a esa adversidad, a ese obstáculo, a esa multitud. Y dice la palabra, corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Qué importante es estar en el momento y en el lugar correcto. Zaqueo estuvo en el momento y en el lugar correcto porque dispuso su corazón, dispuso su vida, dispuso su mente para buscar al Señor, para poder verlo, porque sabía que iba a pasar por allí. Qué hermoso es que en esta noche usted está en el lugar correcto. Usted está en el momento correcto, en el momento oportuno, donde Dios ha de bendecir su vida, donde Dios puede marcar su vida, donde Dios puede generar un antes y un después, porque hemos estado en el lugar correcto, hemos estado en el lugar de la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Jesús iba pasando por ahí, y cuando Jesús llegó, aleluya, diga conmigo, cuando Jesús llegó, Jesús llega. Jesús iba a pasar y llegó. Jesús llega. Que Dios nos ayude. Así como el domingo pasado hablábamos de los discípulos que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, estaban orando, estaban clamando en el aposento alto y de repente sopló un viento. Y llegó el Espíritu Santo, llegó la promesa y los que estaban esperando fueron investidos de poder de lo alto. ¿Cuántos alaban al Cordero en esta noche? ¿Cuántos le bendicen en esta noche? Porque Él llega cuando su iglesia, cuando su pueblo le está esperando, cuando su pueblo se humilla, cuando su pueblo eleva su corazón delante de Dios en clamor. Él llega en el momento preciso. Que Dios nos bendiga. Jesús llegó. Oh, bendito es su nombre. Aleluya. Has estado esperando cuánto tiempo una respuesta. Has estado clamando al Señor de día y de noche. Has estado buscando una respuesta de Dios. Déjame decirte que el Señor llegó. El Señor llegará, la respuesta vendrá desde el día que dispuso usted su corazón para invocar el nombre del Señor. Su oración fue oída delante de su trono. Aleluya. Así como Daniel se dispuso a orar y se demoró la respuesta. Se demoró varios días. Pero el ángel del Señor le dijo: Daniel, siervo muy amado, bendito es el nombre del Señor. Versículo 11 de Daniel capítulo 10 dice: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, porque a ti he sido enviado ahora. No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Que Dios nos bendiga. Cuando usted se dispone a orar, cuando usted clama a Dios, desde el primer momento que usted eleva una oración a Dios, la oración es oída delante del Padre. Ya no hay impedimento. El velo fue rasgado cuando Cristo murió. Tenemos acceso al lugar santísimo. Tenemos acceso al lugar de su presencia, al arca del pacto. Podemos estar en la misma presencia de Dios por intermedio de su Hijo Jesucristo. Que Dios nos ayude.
Y en su presencia, amados hermanos, nuestras oraciones son oídas, son escuchadas. La oración del creyente es poderosa. La oración del creyente produce algo en la esfera espiritual que luego se materializa acá en la dimensión terrenal. Que Dios nos ayude. Zaqueo estaba en el lugar correcto, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Que Dios nos ayude. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. En primer lugar, Zaqueo recibió esta bendición porque él buscó de todo corazón al Señor. El Señor nos promete en su palabra y nos dice: me buscaréis y no me encontraréis. Amén. ¿Qué dice el Señor? Y me hallaréis. Amén. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Hermano, ¿sabe que si usted encuentra al Señor, usted lo encuentra todo? Si usted está en contacto con el Señor y su oración ha sido oída, usted está en contacto con la fuente de todo el universo. Bendito es el nombre del Señor. No hay nada más glorioso y que lo respalde a usted y a mí que estar en comunión con Dios. Y lo vamos a encontrar si lo buscamos de todo corazón. Aleluya. Y Zaqueo encontró a Jesús. Y Jesús le dijo: mira, es necesario que hoy pose en tu casa. Es necesario. Zaqueo podría haber dicho: Señor, no, mira, aquí, ¿para qué vas a ir a mi hogar? ¿Para qué vas a ir a mi casa? Mira, aquí mejor, aquí en este lugar no es necesario que vayas. Jesús le dijo: hoy es necesario que pose en tu casa. Y el que Zaqueo acudiera a ese llamado implicaba que él le abría la intimidad de su hogar a Jesús. Le abría la intimidad de su vida. Mucha gente nos conoce por fuera, pero nunca han estado dentro de su hogar, y usted no tampoco deja pasar a su hogar a cualquier persona. A su casa entra la gente de confianza. A su casa entra alguien que usted está seguro y quiere usted recibir. Que Dios nos ayude. Y Zaqueo, el abrir la puerta de su casa significaba abrir la intimidad de su vida, su familia, sus cercanos, su vida íntima. Era necesario que Zaqueo gozara de esta bendición. Y esto nos muestra de que Zaqueo quería transformar su vida, o quería cambiar su situación desde adentro hacia afuera. Quería ser cambiado, que quería tener algo que los tributos públicos no le habían dado. Quería saciar la necesidad de su corazón, lo que el dinero no le había otorgado. Jesús se lo daba. Y él le abrió su corazón, él le abrió las puertas de su casa al Señor. Y muchos no entendían, muchos criticaban. Y decían: si este fuera profeta, si este de verdad fuera un enviado de Dios, sabría dónde está yendo. Este come con los pecadores y los publicanos. Y Zaqueo se puso en pie, en medio, y dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, restituyo y de alguna manera trato de compensar el tiempo con el cual defraudé a mucha gente. Que Dios nos ayude. Me acuerdo cuando era niño,
veía un curso bíblico de teología que habían hecho nuestro pastor, nuestra pastora y los demás pastores, y era un libro ilustrativo. Siempre habían dibujitos, cositas, y había una lección que se llamaba El pecado y la restitución, y salían dos jóvenes que, viendo que un ancianito había salido de su casa y tenía un auto, le sacaron el auto a escondida. Saquémosle el auto, ya, vamos. Y chocaron el auto. Y vinieron a pedirle perdón al ancianito. Oiga, sabe que le sacamos a la mala su auto y se lo chocamos. Perdónenos. Y el ancianito les dijo, yo los perdono. Pero ¿quién me devuelve el auto? Que Dios nos ayude. Porque cuando nosotros dañamos una situación, dañamos algo, tenemos que compensar y restituir. No solamente pedir perdón, sino que tener también esa parte que se llama la restitución. Que Dios nos ayude. Y Zaqueo experimentó un cambio en su corazón porque tuvo fe en Jesús. Pudo experimentar esa fe salvadora y dijo, Señor, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Eso evidenció que la fe salvadora produjo un cambio interior en su vida. Nadie puede llegar a conocer al Señor, a aceptar su salvación y al mismo tiempo continuar viviendo con una actitud pecadora y continuar viviendo deshonestamente y carente de benevolencia hacia el prójimo. Que Dios nos ayude. Si una persona fue perdonada, si una persona fue salvada, si la fe salvadora fue una experiencia real en el corazón del creyente, no puede seguir viviendo con una actitud de rebeldía contra Dios, no puede seguir revolcándose en el barro del pecado, sino que cambia su manera de vivir, ya no vive de manera deshonesta y vive con amor a Dios y hacia su prójimo. Que Dios nos ayude. Porque la fe salvadora produce obras de justicia en Él. Porque aquel que ha sido salvado, como dijo el Señor Jesús, demuestra frutos de arrepentimiento. Que Dios nos ayude. Y Zaqueo experimentó esa regeneración interior. También, hermanos, vemos en esta situación de que Jesús entró en su casa, que Dios es un Dios personal. Que Dios nos ayude. Dios es un Dios personal y en Éxodo 19, versículos 5 al 6, dice la palabra de Dios: dice la palabra de Dios, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire lo que el Señor dice: vosotros seréis mi especial tesoro. Amén. Así es usted para Dios. Para Dios usted es un tesoro. Que Dios nos ayude. Dios bendiga a los hijos y a los padres, porque yo creo que para cada padre sus hijos son su tesoro. Son uno de los amores más grandes. Amén. Y si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, déjeme decirle que usted es un tesoro para Dios. Y no un tesoro cualquiera, es un especial tesoro y un reino de gente santa. Que Dios nos bendiga. Dice también la palabra en Juan capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 23.
A lo mejor algún hermano ya lo encontró, ¿cierto? Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Mire lo que dice ahora: y vendremos a Él. O sea, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vendremos a Él. Que Dios nos ayude. Vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, habitaremos con Él. Y el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Que Dios nos ayude. Estos dos versículos nos hablan de que Dios es un Dios personal. Es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Es un Dios que se relaciona con nosotros. Es un Dios que se manifiesta a sus hijos. Es un Dios que hace habitación con sus hijos. ¿Sabe qué pasa cuando Dios hace habitación en nuestra vida? El favor de Dios está sobre nosotros. Que Dios nos ayude. El favor de Dios nos rodea. Así como ocurrió en la casa de Obed-Edom, cuando el arca de Dios estuvo por 3 meses. Durante esos 3 meses, a causa del arca de Dios, la casa de Obed-Edom prosperó. La casa de Obed-Edom fue bendecida a causa del arca del pacto. Que Dios nos ayude. Así también el que es hijo de Dios experimenta esta relación personal, experimenta el favor de Dios y Dios se manifiesta a él. Dios le habla, Dios le guía, Dios le responde, Dios lo dirige. Que Dios nos ayude. Dios lo protege como un padre protege a sus hijos. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos. Bien, estimados amigos y hermanos, en este día ha sido una gran oportunidad de parte del Altísimo de haber podido compartir la palabra del Señor. Yo me despido de ustedes en este día y esperamos una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga.